tal, muchachos? En esta ocasión vamos a explicar lo que es el movimiento en una dimensión, pero para entrar de lleno en el tema vamos a partir primero de lo que es una partícula, a diferencia de lo que es un cuerpo, porque en esta sección lo que vamos a estudiar pues es el movimiento en una dimensión, pero de partículas, no de cuerpos. Y bueno, para explicarlo vamos a tener que dejar bien en claro las diferencias que hay entre un cuerpo y una partícula. Primeramente, la diferencia entre un cuerpo y una partícula tiene que ver con la distribución de la masa que conforma a ambos. Por ejemplo, en una partícula toda su masa está concentrada en un solo punto, en un punto que prácticamente no tiene dimensiones. Y todas las fuerzas, todos los vectores que analicemos se van a encontrar ahí. Y desde el mismo modo, pues vamos a ver que su velocidad, su aceleración parte de ahí. Y en cambio en un cuerpo no necesariamente esto sucede. Un cuerpo es un conjunto de partículas donde la masa o la materia está distribuida de acuerdo a la geometría o a las propiedades del mismo cuerpo. Además, las partículas solamente tienen 3 grados de libertad espaciales, se pueden mover en X, Y y Z. Pero los cuerpos, además de poderse mover en el espacio en las mismas 3 dimensiones, tienen otros 3 grados de libertad rotacionales porque pueden estar girando con respecto a alguno de los ejes X, Y o Z. Entonces, la descripción del movimiento de un cuerpo es más complicada o más compleja que la descripción del movimiento de una partícula. Y en esta sección o en esta unidad vamos a estar analizando pues el movimiento de partículas, no de cuerpos. Muy bien, con eso, quedando bien eso en claro, pues ahora sí podemos ver qué es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, pero vamos a partir primero del vector posición. En este diagrama hemos situado una partícula, es el puntito rojo, en algún punto del plano. Vamos a considerar que está en el plano XY. El vector posición me está diciendo dónde se encuentra ubicada esa partícula, con ciertas coordenadas, si así lo queremos ver, X y Y. Ahora bien, el vector de desplazamiento es el cambio del vector de posición. Y aquí en este diagrama he ejemplificado una trayectoria que va a seguir una partícula y 2 posiciones en 2 tiempos t1 y t2 diferentes. Una partícula está en un tiempo t1 acá arriba y en un tiempo t2 por acá abajo, siguiendo cierta trayectoria. Entonces, el vector de desplazamiento va a ser justamente la diferencia entre esos 2 vectores que hemos trazado ahí. Ese vector de desplazamiento sería la recta roja, que es la diferencia del vector 2 menos el vector 1. Y me está indicando, pues también tiene su propia dirección, tiene un sentido, tiene una magnitud. Ese va a ser mi vector de desplazamiento. La distancia, si la quisiéramos saber, sería la magnitud de ese vector de desplazamiento, que viene siendo un escalar, mientras que el vector de desplazamiento, pues es justamente, como su nombre lo indica, un vector. Vamos a ver en términos de esto qué sería la velocidad promedio. Recuerden que la partícula se encontraba en la posición 1 a un tiempo 1 y en la posición 2 a un tiempo 2. Entonces hay un intervalo de tiempo en el que cambia de posición. Si yo conozco el cambio de posición y conozco el cambio en el tiempo, que aquí el tiempo lo consideramos como un escalar, puedo sacar su velocidad promedio. La velocidad promedio es la razón o el cociente del cambio de posición entre el cambio en el tiempo. Si yo quisiera saber la rapidez promedio, por poner un ejemplo, pues sería la magnitud de la velocidad promedio, que sería la distancia recorrida en algún intervalo de tiempo. No hay que confundir velocidad promedio, que es un vector, con la rapidez promedio, que es un escalar. Nosotros conocemos la velocidad promedio siempre y cuando conozcamos la dirección de hacia dónde nos movemos. Pero podemos conocer una rapidez promedio si no especificamos dicha dirección. Ahora bien, vamos a ver lo que es la velocidad instantánea o tangencial. Vamos a partir de la misma lógica, pero ahora lo que vamos a tratar de hacer es que la diferencia entre el tiempo 2 y el tiempo 1 sean cada vez más cercanos a 0. Tomemos el ejemplo de que yo mido más rápidamente el cambio de posición. Si yo lo mido más rápidamente, el intervalo de tiempo pues va a ser cada vez más chiquito. Entonces, pues en el límite, cuando ese intervalo de tiempo tiende a ser 0, ese cambio entre la posición sobre el tiempo se va a convertir en lo que es la velocidad tangencial o velocidad instantánea.
ese límite tiene que ver justamente con la derivada, porque recuerden que la derivada es una recta tangente a una curva. Si nuestra trayectoria es una curva, pues una recta que es tangente solamente debe tocar un punto. Si nosotros nos fijamos en el diagrama anterior, esta recta pues tocaba 2 puntos. La velocidad promedio era una recta secante, mientras que la velocidad instantánea va a ser una recta que va a ser tangente. Del mismo modo podemos llegar a que la aceleración pues va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La aceleración va a ser un cambio en el vector de velocidad, mientras que la velocidad es un cambio en el vector de posición. Justamente en el límite, cuando el incremento en el tiempo tiende a ser cero. Hay que dejar bien claro eso. Y luego vamos a ver, cuando analicemos el movimiento circular o movimiento en varias dimensiones, que la aceleración no solamente viene de un cambio en la magnitud, también puede venir de un cambio en la dirección, aun cuando la magnitud permanezca constante. Recuerden que los vectores tienen dos características fundamentales, una dirección y una magnitud. Bien, pues con eso vamos a entrar directo ahora con las ecuaciones de movimiento para analizar el movimiento en una dimensión. Vamos a partir, para encontrar esas ecuaciones de movimiento, vamos a partir del hecho de que lo máximo que conocemos en el movimiento es la aceleración, y vamos a considerar que esa aceleración va a ser un vector, va a ser una cantidad constante al final. Vectorialmente, pues yo tendría que, si la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues yo puedo integrar de ambos lados con respecto al tiempo y decir que la integral de la velocidad es la integral de la aceleración con respecto al tiempo, evaluadas de una velocidad inicial a una velocidad final, y evaluado el tiempo de un tiempo cero a un tiempo final. Integrando rápidamente esto, obtengo la ecuación que yo he nombrado 1.4, que es una de las 3 ecuaciones que vamos a analizar en el movimiento en una dimensión. Quiere decir que la velocidad final de cualquier partícula depende de su velocidad inicial, más un término extra que viene de la aceleración que ésta tenga por un tiempo. Si mi objeto no tiene aceleración, pues no tendría un cambio en la velocidad, por lo tanto la velocidad se mantendría constante, un vector constante. Aquí el sub 0, el índice sub 0, pues representa una velocidad inicial. Esa sería mi primera ecuación de movimiento. Para deducir la segunda ecuación de movimiento, voy a partir de que la velocidad es el cambio en la posición o la derivada de la posición con respecto al tiempo, y voy a utilizar la misma lógica. Voy a integrar con respecto al tiempo ambos lados de la igualdad y obtengo esto que tenemos aquí. Como yo ya sé quién es la velocidad, que es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, pues integraría toda esta parte con respecto al tiempo. Recuerden que la aceleración y la velocidad inicial pues son constantes. La aceleración es lo máximo que podemos tener y es constante, y la velocidad inicial también es un valor constante del cual parte la partícula. Entonces simplemente aquí el único término que se integra del lado izquierdo es el tiempo. Aparece el tiempo, y como es AT, pues la integral de AT es AT cuadrada sobre 2. Y el cambio de la posición se integra desde una posición inicial R0 a una posición final R. Y esto se transforma, despejando para R, en la ecuación 1.5, que es una ecuación que me dice cómo es la posición para una partícula que tiene una posición inicial, una velocidad inicial y una aceleración. Si alguna de esas es 0, pues esta ecuación se va a modificar, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, aquí pues es un principio un vector en 3 dimensiones, pero para algunos problemas se va a simplificar a 2 o a 1 dimensión. Y finalmente vamos a ver la ecuación 3. Esta ecuación va a venir de una técnica llamada regla de la cadena, donde lo que vamos a hacer pues es derivar, como la regla de la cadena, la velocidad con respecto al tiempo. La regla de la cadena dice que yo puedo derivar la velocidad con respecto a la posición y multiplicarla por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y se me transforma en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces la aceleración ya no depende explícitamente del tiempo. Por ahí podría estar metido, pero no aparece de manera explícita. Y vamos a integrar de la misma forma. Vamos a integrar con respecto a R a ambos lados de la igualdad. Como la aceleración es una constante, va a salir de la integral. Se integraría de R de una posición inicial a una posición final R. Y la velocidad pues sí tiene un término de velocidad y también se integra con respecto a la velocidad. Entonces nos va a quedar b cuadrada sobre 2 evaluada de b0 hasta v, los vectores de velocidad.
Haciendo ahí un poco de álgebra, llegamos a que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por un cambio en la posición, o una posición final menos una posición inicial. Esta es la ecuación 1.6. Esta ecuación, lo interesante que tiene, pues es que no depende del tiempo. Solamente conociendo la velocidad, la aceleración y la posición, puedo determinar la velocidad final de alguna partícula. Si no hay aceleración, otra vez la velocidad pues es la velocidad inicial. No pasa nada. Muy bien. Vamos a ver si simplificamos estas ecuaciones, pero a una sola dimensión. Si las simplificamos a una sola dimensión, pues quedan muy bonitas. Ya no son vectores, siguen siendo vectores, pero no tiene caso que lo indiquemos porque solamente tienen una componente. Entonces aquí imaginemos que alguna partícula se va a mover solamente en alguno de los ejes. Yo le puse a ese eje el eje X. Y pues así se ven modificadas nuestras ecuaciones, donde los subceros indican posiciones o velocidades iniciales. Y la aceleración no tiene nada, el tiempo sigue siendo un escalar y la velocidad pues sigue siendo una cantidad que vamos a determinar. Vamos a verificar un ejemplo. Vamos a considerar un corredor que va a partir del reposo en alguna pista de carreras. El corredor va a partir con una aceleración constante de 1 metro sobre segundo cuadrado. La pregunta es en cuánto tiempo va a llegar a la meta, que se encuentra 100 metros después de la salida, y con qué velocidad va a llegar. Este es un problema típico de movimiento en una dimensión. Para eso pues vamos a ver una pequeña animación. Analizaremos el movimiento de un corredor que parte del reposo en t igual a 0 con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Como podemos observar, conforme pasa el tiempo la velocidad aumenta. La meta se encuentra a 100 metros y se puede ver que llega casi a los 14 segundos. Muy bien, después de haber visto esa animación que les he preparado, esa animación está desarrollada en un software, GeoGebra, pues nos podemos dar cuenta que el corredor llega más o menos a los 14 segundos de manera visual. Nosotros, esa animación está hecha con las ecuaciones que les expliqué, entonces de manera visual a los 14 segundos llega a la meta, pero no podemos de manera visual saber con qué velocidad lo hace. Incluso si nosotros estuviéramos en una carrera y estamos ahí de espectadores, podemos contar el tiempo, pero no tenemos la manera de determinar la velocidad. Y si nos dan la aceleración, pues eso se hace de manera muy sencilla. Vamos a ver la solución. Como conocemos la aceleración del corredor y sabemos que parte del reposo, nos dan dos datos: que la velocidad inicial es 0 y que su aceleración pues es conocida. Además nos dan una distancia de 100 metros. Podemos utilizar una de las ecuaciones para cuando la posición inicial es 0. Y vamos a despejar simplemente el tiempo para ver en qué tiempo llegó. Porque conocemos que la posición final pues son 100 metros, la aceleración es 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces simplemente despejamos para el tiempo y nos dice que es a los 14.14 segundos. Si se fijan, es una cifra muy parecida a la que nosotros visualmente identificamos. Llegó a los 14 segundos con 14.14 segundos, perdón. Entonces, para determinar a qué velocidad lo hace, pues tenemos algunas otras ecuaciones. Yo aquí he utilizado la ecuación 1.9 para determinar la velocidad, porque conozco el cambio en la posición, conozco la aceleración, y aunque no conozca el tiempo, puedo determinarla. Sustituyo los valores así de simple. La posición inicial es 0. La aceleración, y son 50.9 kilómetros por hora o 14.4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad a la que llega el corredor a la meta. Pero si yo quiero utilizar el tiempo y no utilizar el cambio en la posición, también lo puedo utilizar porque ya lo conozco. 14.14 segundos, parte del reposo, multiplico simplemente la aceleración por ese valor y nos da exactamente lo mismo. Nada más que aquí lo he puesto en otras unidades. Pero bien, como pueden observar, este problema se puede resolver de varias formas, con varias de las ecuaciones, porque tenemos bastantes datos, y es así de simple como se realiza. Ahora bien, vamos a ver el movimiento de varias partículas. ¿Qué pasa si tenemos dos objetos o dos partículas moviéndose en una sola dirección o en direcciones opuestas? Esto puede cambiar. Vamos a analizar este ejemplo. Tenemos dos automóviles que van a partir del reposo en una carretera. Y
uno de los automóviles, que es el verde, va a mantener una velocidad constante de 20 metros sobre segundos. Y el automóvil azul no va a tener una velocidad constante, no va a partir del reposo completamente, pero va a tener una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es en qué momento después de la salida se vuelven a encontrar, a qué distancia y en qué tiempo. Y una pregunta interesante además es quién es el que va más rápido en ese momento, quién tiene mayor velocidad. Vamos a ver entonces otra animación referente a este problema. Para este ejemplo analizaremos el movimiento de dos partículas. El vehículo azul tiene una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado, mientras el vehículo verde tiene una velocidad constante de 20 metros sobre segundo. Ambos parten del reposo y queremos ver cuándo se vuelvan a encontrar después de la salida. Conforme pasa el tiempo, la velocidad del vehículo azul aumenta y parece que se encuentran a los 400 metros. Muy bien, después de haber visto esa animación nos damos cuenta de que más o menos a los 19 segundos ambos corredores se vuelven a encontrar, pero así de vista no podemos saber ni a qué distancia con certeza, ni a qué velocidad van, o sea, quién es el más rápido. Entonces solamente hay una manera de averiguarlo, vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento otra vez. Y aquí en la solución pues vamos a tener que determinar ecuaciones diferentes para ambos autos. Aquí tenemos que solamente la posición del auto verde es la primerita. Como él solamente tiene una velocidad inicial y la mantiene, pues esa es su única ecuación. Y el otro carro pues tiene, además, no tiene velocidad inicial, pero tiene una aceleración. Entonces estas dos ecuaciones son las únicas que tenemos, ya quitando la posición inicial porque sabemos que parten de donde mismo. Lo que vamos a hacer pues es igualarlas. Yo quiero saber cuándo las dos posiciones que tienen diferentes características son iguales. Entonces las voy a igualar. Al momento de igualarlas pues me doy cuenta que tienen en común el tiempo. Entonces voy a despejar para el tiempo y voy a factorizar y ver a qué momento se encuentran. Obviamente en el tiempo t igual a 0 los dos se encontraron. Ese no me interesa porque yo ya sé que al inicio ellos dos estaban en la misma posición. Pero quiero ver qué tiempo en el futuro se van a volver a topar. Entonces, aquí en la factorización, pues voy a ver cuándo ese valor también es 0. Despejo para el tiempo, de aquí lo que tenemos adentro del paréntesis. Sustituyo los valores y resulta que a los 20 segundos es cuando se vuelven a topar. Y es algo que en la animación podíamos observar más o menos. Así como de lejos. Si ya conozco el tiempo en el que se topan, pues simplemente sustituyo ese tiempo para ver a qué distancia lo hicieron, en qué posición lo hicieron. Y podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones porque en ese momento se toparon. Recuerden que el hecho de que dos cosas se intersecten tiene que ver con que deben estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces no importa cuál de las dos ecuaciones utilice, sustituyo el mismo tiempo y las dos me deben de dar 400 metros. Y pueden verificarlo ustedes. Y para saber a qué velocidad iban, pues basta con sustituir uno de los tiempos para el que depende del tiempo. Pero el otro objeto, el otro carro, pues siempre iba a 20 metros sobre segundos. Entonces ahí no necesitamos saber a qué velocidad iba. Pero sí me interesa saber a qué velocidad va el sujeto, el carro azul, porque ese no me dice su velocidad inicial, solamente me dice su aceleración. Entonces calculo su velocidad final, como la velocidad inicial es 0, su aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado, y en ese momento, a los 20 segundos, resulta que va a 40 metros sobre segundo. Quiere decir que ese carro va al doble de la velocidad cuando se toparon. Y eso es bien curioso porque a pesar de que ambos parten del reposo y el carro azul tiene una velocidad más chiquita y casi durante todo el tiempo la tiene, pero llega un momento en que su velocidad supera al de su compañero. Y de hecho, cuando se topan, este carro azul lo hace con el doble de la velocidad, no es el más rápido en ese momento. Muy bien, muchachos, pues estos ejercicios espero que les hayan servido para ejemplificar algunos casos del movimiento en una dimensión de una sola partícula o de dos partículas. Son ejemplos típicos. Pueden ser el caso contrario, puede ser que los dos carros vengan en direcciones contrarias, uno de izquierda a derecha, el otro de derecha a izquierda, y verificar dónde se topan. Las ecuaciones se hacen de manera muy similar.
Nada más hay que considerar que son vectores, entonces las velocidades de uno van en una dirección y la velocidad del otro va en otra dirección. Muy bien, muchachos, pues muchas gracias y espero que les haya servido de ayuda. De cualquier manera, intenten hacer los ejercicios nuevamente por su cuenta. Es la manera de aprender este tipo de problemas. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.